Hoy en Desde la Sombra, la diplomacia coercitiva no es un concepto nuevo, es una nueva expresión para una estrategia antigua. Hoy hablaremos de uno de los casos más flagrantes de esa diplomacia coercitiva, la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas fue un momento culminante en la obsesión del imperio por el continente latinoamericano que comenzó el día 2 de abril del año 1982. Malvinas, un punto sobre el mapa del Océano Atlántico que está casi olvidado. Pero la importancia que tiene en el delineamiento de gran parte del mapa latinoamericano moderno aún persiste. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con el vicecomodoro retirado Horacio Ricciardelli, uno de los héroes de la Guerra de las Malvinas. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre este conflicto. Entre el Reino Unido y Argentina. Reino Unido y Argentina. No sé ni qué es eso. Argentina y Gran Bretaña. ¿Cuáles son los antecedentes geopolíticos e históricos de la Guerra de las Malvinas? Horacio. El enclave Malvinas es fundamental, teniendo en cuenta que es el estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake, son los dos únicos pasajes naturales que hay entre el Atlántico y el Pacífico, dado que el otro que está en Panamá es artificial, vulnerable, y a partir de ahí desarrollar toda una concepción geopolítica de dominio de ese Atlántico Sur y aparte sus riquezas. Por eso tiene varios, fuerza, carácter de fuerza geopolíticamente. O sea, el dominio del pasaje, que son miles, se calculan cerca de 200.000 buques anuales que pasan del Atlántico al Pacífico, y aparte las riquezas naturales inconmensurables en petróleo, gas, pesca y minerales. Winston Churchill, no, era Margaret Thatcher, ¿verdad? Tampoco. Si yo nací en el 85. Yo creo cuando la Thatcher. Margaret Thatcher. La ocupación de las Islas Malvinas fue provocada por una mezcla de duplicidad por parte de la monarquía británica y agentes cómplices de la monarquía dentro del gobierno de Estados Unidos. Por el lado británico estaban las acciones de Peter Carrington como secretario de Relaciones Exteriores de Maggie Thatcher. En los años 90, Carrington desempeñó un papel crucial en la incitación y la orquestación de la agresión y los crímenes contra la humanidad sobre el pueblo serbio en la guerra de los Balcanes por parte de los militares kosovares apoyados por Gran Bretaña. En cuanto a las negociaciones sobre las Malvinas, hubo reiteradas garantías de canales británicos de que Londres no estaba a favor de defender las islas. Además, había garantías tajantes por parte del secretario de Estado americano, Alexander Haig, y otros dentro de la administración estadounidense de que el gobierno de Estados Unidos apoyaría abiertamente la postura de Argentina. Todo era una sarta de mentiras. Horacio, a nivel estratégico, ¿qué suponía el control de las Malvinas tanto para Gran Bretaña como para Argentina? Que la NATO, que en ese momento en plena Guerra Fría, estaba, enfrentada a lo que era el Pacto de Varsovia, que era lo que en ese momento Rusia, la ex-URSS y demás naciones orientales, de Europa Oriental fundamentalmente, era la contrapartida militar de la NATO. Y la función con que había sido creada la NATO era justamente en ese rol, en la Guerra Fría, como contrapartida de lo que era el Pacto de Varsovia. A partir de la intervención en Malvinas,
amplía sus objetivos estratégicos y pasa a ser un brazo armado ya no solamente del colonialismo angloamericano, sino también pasa a ser lo que es, digamos, las futuras guerras que se avecinaban después de Malvinas, caso de Irak 1, Irak 2 y el resto, Afganistán, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. La clave para entender la lógica de la provocación a la Argentina por parte de Peter Carrington era un debate sobre la política a seguir dentro de la OTAN. La cuestión debatida era conocida como el despliegue fuera de la zona de influencia de la OTAN. En otras palabras, el despliegue de las fuerzas militares alemanas y de otros miembros de la OTAN fuera del teatro europeo, en lugares como el Oriente Medio, África y así sucesivamente. Para tal efecto, la invasión militar de las Américas por parte de Gran Bretaña en violación de la doctrina Monroe de Estados Unidos y obligaciones solemnes establecidas en tratados de Estados Unidos para impedir cualquier invasión semejante, fue el precedente utilizado para acelerar la destrucción de la soberanía de las repúblicas iberoamericanas que se ha desarrollado desde el año 1982. En el mismo sentido, el apoyo activo por parte de Estados Unidos a los británicos en su guerra de 1982 contra Argentina fue un paso hacia el establecimiento de la ONU como el gobierno mundial. El primer paso de la ONU era la campaña militar multinacional conocida como Tormenta del Desierto. Con la guerra de Irak, la ONU sentó varios precedentes para operaciones angloamericanas en cualquier parte del mundo. La nueva misión de la ONU, a partir del año 1992, se fijó en la diplomacia preventiva que propuso formar una fuerza militar de respuesta rápida y la creación de un cuerpo diplomático de la ONU cuyos embajadores ante los países del tercer mundo tendrían la misma condición que los gobernadores británicos en las colonias durante el siglo XIX. Horacio, ¿tú crees que Malvinas es la punta clave de la futura invasión de Argentina por parte del imperio? Una duda, siempre intentó, como decíamos históricamente recién, Inglaterra, sobre todo en la Argentina, el cono sur, fue área de influencia permanentemente inglesa y otros virreinatos de la época española eran de influencia norteamericana o estadounidense. Estas eran áreas de influencia, repito, inglesa, en la cuál es el objetivo fundamental de Inglaterra. Es el dominio del Polo Sur, el Atlántico Sur y, por supuesto, la parte continental, el extremo continental de lo que es Sudamérica. Si uno mira la geografía que rodea el Polo Sur, evidentemente se va a dar cuenta dónde recaló Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y faltaba la parte más cercana al continente blanco, que era el continente sudamericano. Por eso este plan está inclusive incluido en la última Constitución Europea, donde habla de territorios extracontinentales y en lo cual mencionan no solamente Malvinas, Sandwich del Sur, Georgia del Sur, sino también se reservan el derecho, así clarito lo dice, hoy o mañana, a la Antártida, al Polo Sur. ¿Por qué? Porque hay un tratado antártico vigente y en este momento no se puede pretender ninguna reivindicación territorial. Pero en el trasfondo de todo esto, repito, tanto en la Antártida, en el Atlántico Sur y en el extremo sur, son las riquezas naturales, inconmensurables riquezas petroleras, gasíferas, mineras y de pesca.
Los objetivos británicos nunca fueron simplemente volver a reconquistar algunas rocas perdidas en medio del Océano Atlántico Sur, como lo proclamó piadosamente Maggie Thatcher. Más bien, era usar la guerra de las Malvinas como excusa para reorientar estratégicamente los despliegues de la OTAN en su conjunto hacia la defensa militar de Londres, la capital del imperio financiero podrido. Con cientos de miles de millones de dólares de la deuda vencida como peso insalvable en los hombros de las naciones del tercer mundo, el imperio había decidido establecer un precedente. Los británicos, con Estados Unidos en el remolque, estaban dispuestos a emplear la diplomacia cañonera de hacer cumplir la amortización de su deuda a pesar del costo en vidas para los desafortunados países obligados a pagar. Con tales objetivos estratégicos guiando sus acciones, era evidente desde el principio que los británicos no iban a contentarse simplemente con volver a retomar las Malvinas. Estaban por romper Argentina internamente y convertir al país en un lugar ingobernable, además de humillarlo de manera estratégica. Querían hacer de la Argentina un ejemplo horrible para asegurarse que ninguna nación del tercer mundo se atrevería a desafiar el derecho británico de exigir el pago de la deuda. Y si algún país lo pensara, se les amenazaría con el grito «¡Acuérdate de Argentina!». A principios de los años 80, Argentina estaba a punto de vender energía nuclear a México. Me pregunto si la guerra de las Malvinas tenía que ver en parte con el esfuerzo de la élite para asegurarse que países como México nunca dejen de ser la mano de obra barata para la élite financiera mundial. Horacio, ¿cuál es tu opinión? Sí, ninguna duda. La Argentina había alcanzado un desarrollo tecnológico importantísimo, en uno de ellos el sector nuclear, cuando justamente tiene que tomar la determinación, allá por la década del 60 y pico, 65, 66, de usar energía nuclear, pero a través de una central nuclear se presenta la disyuntiva, que era uranio natural o uranio enriquecido. Por eso empiezan a trabajar los lobbies con el uranio enriquecido, sobre todo la Westinghouse y otras empresas anglo-canadienses o norteamericanas, para tener la Argentina la dependencia en la producción de lo que generaba, ¿no es cierto?, ellos, el uranio enriquecido, cosa que la Argentina, con una gran reserva de uranio natural, toma una decisión histórica que hace que el plan nuclear argentino sea independiente. Pero toda esa alta tecnología era lo que, a partir del desarrollo de lo que fue la guerra de Malvinas, había que frenar en la República Argentina. No era concebible, nosotros teníamos un papel agrícola, lo dicen ya justamente Canning y otros primeros ministros ingleses de época de siglos anteriores, que la Argentina tenía que ser la granja e Inglaterra tenía que ser el taller. Por eso no permiten y no está en sus cálculos el desarrollo que pueda tener. Por eso esto que está viviendo la Argentina no es obra de la casualidad. Esto es un plan de sumergirnos en una especie de neocolonialismo del siglo XX. Eso tenía también sus pingües negocios para estos colonialistas que muy ahora sutilmente utilizan, digamos, otras técnicas para llevarse las riquezas de las naciones. La Argentina es muy rica y acá no tendría que haber un solo argentino que viva en la miseria. Lo más ofensivo de todo para los británicos es el hecho de que existe una tradición histórica en la Argentina de una facción comprometida con la modernización de su país.
una facción que siempre ha despreciado el sistema colonial británico de la economía. A finales del siglo XIX, por ejemplo, el presidente Pellegrini luchó para aplicar en Argentina lo que él llamó la economía del sistema estadounidense y citó los trabajos de economistas republicanos como Alexander Hamilton, Henry Carey y Friedrich List. No hace mucho tiempo, esta orientación estaba muy viva en Argentina a través de la influencia de individuos sobresalientes como el general Juan Guglielmelli, cuyos puntos de vista sobre la necesidad de una base industrial nacional fuerte estaba apoyada por pensadores afines en los partidos políticos y en los militares del país. Horacio, hoy por hoy, ¿Argentina es un país libre o dominado y controlado por la élite? Bueno, es la élite, acá hay que hacer una referencia. Por muchas décadas acá se habló de una oligarquía en la Argentina. Una oligarquía que estaba emparentado con la renta nacional, que era el campo. Esa renta nacional que sigue siendo el campo, agrícola-ganadero fundamentalmente, estaba emparentado y manejado a través de cierta élite argentina y que tenía también su dependencia mayoritaria con Inglaterra. Estaban inclusive grandes extensiones de territorio manejados directo e indirectamente por Inglaterra. Pero a partir de lo que después se desarrolla y sobre todo a partir de lo que fue la Guerra de Malvinas y esta, élite se transforma en multinacionales que empiezan a desarrollar grandes negocios para ellos y que empiezan a comprar también grandes extensiones de campo y que en esas grandes extensiones de campo prácticamente monopolizan lo que es la producción agrícola ganadera. Por eso se favoreció y a la par de que se destruían estas industrias de alta tecnología y que eran básicas, vitales para los intereses geopolíticos de la Argentina, también a la par se empezó la tarea de vender, las grandes extensiones de campo. Se sacan la dirección de fronteras, se elimina, empiezan a haber la entrada de grupos monopólicos internacionales de la alimentación y otros que se expanden a través de ejercer el manejo económico de esta renta nacional. Pues porque, como pasa en muchos países, que la mayoría están en los de arriba y el resto pues está mal distribuido la riqueza. Pues probablemente sea por la mala gestión de sus políticos, digo yo, porque, bueno, entre otras cosas será por eso y otra es verdad que probablemente en muchos otros países se estén aprovechando esos recursos que no está aprovechándose Argentina, pero me parece que se le podría sacar muchísimo más partido localmente a esos recursos con una inversión incluso privada, sin tener que recurrir a la explotación por parte de otros. No me explico que sea un 20%, pero es así. Pues porque la riqueza está muy mal repartida. Someter a Argentina pasa por, en lo económico, incrementar el endeudamiento financiero como forma de asegurar la dependencia, permitir el desarrollo de la narcoeconomía como reemplazo de la economía de producción. En lo político, subordinar la política a las decisiones económicas, las que definirán la conformación del nuevo orden. Otro elemento clave es el plan de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de toda Iberoamérica, acotándolas a la lucha antidroga y que funcionen en el contexto de la cooperación internacional. Para eso deben ser reducidas a una gendarmería nacional. Yo creo que todos los países, de un modo u otro, están controlados por una élite financiera mundial. Y creo que en este caso Argentina o la señorita Kirchner
se aprovecha un poco de eso y del populismo y del discurso populista para lanzar una serie de políticas que precisamente están ahogando todavía un poquito más al pueblo de lo que lo hace la élite financiera mundial. A nivel financiero, bueno, Argentina no paga a sus acreedores, por tanto no creo que Argentina sea un país que esté poseído por las élites financieras. Yo creo que está controlado por la élite financiera mundial, sí. Uno de los principales traidores de Argentina es el exministro de Economía, Roberto Alemán. Alemán es de origen suizo y como un buen perro faldero de la élite que es, adiestrado en Suiza, en gran parte gracias a su paso como el representante argentino de la UBS Suiza. Al igual que su predecesor José Martínez de Hoz, la lealtad de Alemán al concepto británico de libre comercio es un asunto de conocimiento público. Alemán ha afirmado en repetidas ocasiones que la vocación natural de la Argentina es la de un proveedor desindustrializado de materias primas para el mundo financiero económico controlado por Londres. Pero cuando Alemán prometió recortar los presupuestos militares, recortar el programa de energía nuclear, vender la compañía petrolera estatal y cerrar las industrias militares, los militares nacionalistas dijeron basta y contrarrestaron sus medidas mediante el intento de recuperar las Islas Malvinas, cuyas aguas territoriales incluían ricos yacimientos de petróleo. Horacio, ¿cómo consiguieron destrozar a la Argentina desde adentro? Bueno, muy hábilmente a través de los capataces argentinos. Yo les llamo cipayos, a similitud de aquellos capataces en la India bajo la colonización inglesa, que eran hindúes, pero obedecían fielmente a Inglaterra. En este caso, la Argentina también los tiene, porque digo los tiene, amén de los que has nombrado, también tenemos en esa lista un personaje siniestro como es Domingo Felipe Cavallo, que junto con otro presidente, Menem, fue lo que propiciaron este botín de guerra de Inglaterra entregando todo esto que estamos diciendo hoy. El más claro ejemplo de esa capitulación política, económica y tecnológica es la abyecta sumisión del gobierno de Menem a Washington, Londres y Tel Aviv en lo referente al misil Cóndor II de la Fuerza Armada Argentina. Las élites angloamericanas han impuesto una política de segregación tecnológica para evitar que las naciones subdesarrolladas obtengan una tecnología moderna que las libere de la opresión malthusiana del Fondo Monetario Internacional. Aparte de sus repercusiones inmediatas en el desarrollo tecnológico de la Argentina, el hecho de que el misil Cóndor se estaba desarrollando en colaboración con Egipto e Irak lo hacía completamente inaceptable. Horacio, ¿por qué existe una política implacable de destrozar a Argentina como una nación fuerte? Bueno, porque la Argentina, a través del hecho de la Guerra de Malvinas, demostró que habían valores, que la Argentina era capaz de desarrollarse por todo lo que dijimos. La Argentina tenía también energía moral, tenía un pueblo que era un pueblo culto, un pueblo preparado, un pueblo en ascenso, es decir, un pueblo de oportunidades. Por eso había que sumirlo en la derrota más humillante y sobre todo volver a este tratado que es clave para interpretar esta miseria que hace un ratito hablábamos en otra pregunta. Es decir, hasta que no vean a la Argentina dividida, inclusive, que este es el gran riesgo que se corre, es decir, una vez que terminen con el saqueo de las riquezas naturales, va a pasar lo que pasó en tantas naciones
que conocimos de África y de misma Europa, con hechos que terminaron divididos en varias repúblicas. Para garantizar que las Fuerzas Armadas argentinas nunca más obren en defensa de sus intereses nacionales, los angloamericanos y sus aliados argentinos tuvieron que hacer dos cosas. En primer lugar, erradicar ese nacionalismo cuya dedicación a la soberanía nacional y el desarrollo económico se consideraba peligrosa, no solo por su influencia en Argentina, sino también en el resto de Iberoamérica. Y además, librar una salvaje guerra psicológica y lavado de cerebros a efectos de transformar la institución castrense en instrumento del histórico enemigo británico para imponer justamente la política angloamericana contra la que se levantaron en 1982. El éxito de esta operación se vio en el hecho de que en febrero del año 1991 las Fuerzas Armadas argentinas se desplegaron conjuntamente con los británicos y con la OTAN, recibiendo órdenes de comandantes británicos como parte de la fuerza militar internacional que libró ataques genocidios contra Irak, otra nación en vías del desarrollo. Argentina fue el único país iberoamericano que participó en lo que venía a ser la repetición de la Guerra de las Malvinas, esta vez con una víctima diferente. Y al igual que contra Argentina en 1982, los angloamericanos estaban decididos a castigar a Irak por su arrogancia. Como había dicho el héroe argentino coronel Mohamed Ali Zaineldin, el grito de Dios y patria o muerte lo dice todo. Sin los valores de Dios y patria, la vida del hombre es inexistente. Este es el significado de o muerte. La juventud argentina e iberoamericana debe aferrarse a estos valores y jamás abandonarlos, pues sin ellos sobrevendrá la nada, la oscuridad, el vacío o la muerte. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Tiene varios, fuerza, carácter de fuerza geopolíticamente. O sea, el dominio del pasaje, que son miles, se calculan cerca de 200.000 buques anuales que pasan del Atlántico al Pacífico, y aparte las riquezas naturales inconmensurables en petróleo, gas, pesca y minerales. Winston Churchill, no era... De las Malvinas. Horacio. El enclave Malvinas es fundamental, teniendo en cuenta que es el estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake, son los dos únicos pasajes naturales que hay entre el Atlántico y el Pacífico, dado que el otro que está en Panamá es artificial, vulnerable, y a partir de ahí desarrollar toda una concepción geopolítica de dominio de ese Atlántico Sur y aparte sus riquezas. Por eso persiste. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con el vicecomodoro retirado Horacio Ricciardelli, uno de los héroes de la Guerra de las Malvinas. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre este conflicto. Entre Reino Unido y Argentina. Reino Unido y Argentina. No sé ni qué es eso. Que tiene y Gran Bretaña. ¿Cuáles son los antecedentes geopolíticos e históricos de la guerra? Hoy, en Desde la Sombra, la diplomacia coercitiva no es un concepto nuevo, es una nueva expresión para una estrategia antigua.
Hoy hablaremos de uno de los casos más flagrantes de esa diplomacia coercitiva, la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas fue un momento culminante en la obsesión del imperio por el continente latinoamericano que comenzó el día 2 de abril del año 1982. Malvinas, un punto sobre el mapa del Océano Atlántico que está casi olvidado. Pero la importancia que tiene en el delineamiento de gran parte del mapa latinoamericano moderno